Bueno, empezó con todo el segundero. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. A ver, yo no les voy a hablar de cómo hacerse ricos de la noche a la mañana. Yo no les voy a hablar de cómo pueden encontrar patrones en el corto plazo, cómo pueden operar en el corto plazo, sino algo que yo aprendí a los golpes, aprendí con el castigo de la realidad, aprendí perdiendo, y que después se transformó en el centro fundamental de mi trading, que es mi entendimiento de la gestión de riesgo. Normalmente tengo relación con varios campeones mundiales de futuros, campeones del US Championship de Stocks, y todos tienen un elemento en común, que es la respuesta a ¿por qué ganan los que ganan? ¿Por qué ganan los que ganan? Porque entienden que inicialmente la base para sobrevivir en esto, la base para construir en el trading, es cuidar el capital, gestionar el riesgo. Desde ahí se construye el trading, desde ahí se construye la riqueza, que si hacen esto bien les va a dar el trading, pero si no parten desde ese punto, si no parten por ser conscientes de que el no cuidado del capital, la no atención del riesgo los puede llevar rápidamente a la ruina, no van a sobrevivir en el trading. Entonces, si quieren ganar, si quieren sobrevivir, si quieren crecer en el trading a largo plazo, este es el punto de partida. Bueno, mis abogados me pidieron que ponga esto, así que por favor léanlo, entiendan que nada de lo que digo es recomendación de inversión. Este fue el resultado del campeonato mundial de trading que disputé el año pasado, del cual soy actualmente el campeón mundial. Y esta era mi ubicación hasta hace 2 viernes atrás. Hoy sigo en el primer lugar, pero con creo un 222%. Los números son impresionantes. Normalmente cuando uno ve esto dice, wow, qué genial llegar a este tipo de rendimientos, ¿no? No es algo que se ve todos los días. Sin embargo, yo me siento mucho más contento y mucho más orgulloso del approach que tengo a la administración de capitales, no por estos números, sino por el drawdown que yo experimenté para llegar a estos números. ¿Tenemos que correr riesgos enormes para alcanzar estos números? Obviamente que no son números que uno busca hacer todos los días. El approach que tal vez yo como gestor de fondos de inversión tengo para la compañía para que gestione fondos, afronta un riesgo mucho menor, tiene en consideraciones otras cosas, principalmente el mundo institucional, que yo no tengo en el momento de disputar el campeonato. Pero de nuevo, lo más valorable de haber alcanzado estos resultados es el drawdown que sufrí y que vengo sufriendo en el campeonato para llegar a estos resultados. En el primer año, cuando llegué al 491,95%, que empecé en la tercera semana de febrero, esa es la comparación contra el S&P 500 desde que yo empecé. Obviamente el S&P 500 el año anterior rindió un 24%, pero desde que yo comencé en el campeonato, el S&P 500 subió solamente un 16%.
¿Ven la curva de capital azul que tiene una caída? Esa caída es una caída del 26%. O sea, 490 y cuánto, 91 de retorno y 26% de drawdown. A eso es a lo que hay que apuntarles. Hay que apuntarle a tener el menor drawdown posible en nuestro escenario de trading. Actualmente estoy en un 220% en el campeonato mundial, participo nuevamente, y mi drawdown este año es del 5.5%. 220% con 5.5% de drawdown. ¿Cómo podemos lograr esta relación increíble entre retorno y riesgo? Siguiendo lo siguiente. Diversificación en activos. Acá lo tengo. Diversificación en activos y mercados. Primera medida para gestionar el riesgo. Generalmente la industria no entiende la diversificación como una medida para gestionar el riesgo. Para mí es fundamental invertir en distintos mercados para gestionar el riesgo. Segundo, stop loss, un límite de pérdidas establecido de antemano antes de iniciar mi trade, donde yo voy a reconocer que mi sistema, mi plan, mi metodología, mi trade no va a funcionar, que está equivocado. Tercero, multidireccionalidad, posiciones largas, cortas, market neutrales. Cuarta, descorrelación. Que los drivers de la apertura de una posición no sean los mismos drivers que la apertura de otras posiciones. Quinta, distribución equitativa del riesgo entre los activos. Si no sabemos cómo vamos a distribuir el riesgo de nuestro portafolio, y dije portafolio, no dije posiciones, y eso ténganlo presente, si no sabemos cómo distribuir el riesgo de nuestro portafolio, de nuestras posiciones dentro del portafolio, de manera que una posición no se lleve todo el riesgo del portafolio, estamos muertos. Y la última, agnosticismo de mercado. Poder operar independientemente del entorno de mercado al que nos enfrentemos. Vamos una por una. Diversificación entre activos y mercados. Obviamente, si partimos de los presupuestos de Markowitz, padre de la teoría moderna de los portafolios, Markowitz dice que uno tiene que diversificar en distintos activos, en un escenario de diversificación de acciones, sumar distintas acciones para de a poco ir sometiendo el riesgo del activo en particular, pero que hay algo de lo cual no van a poder escapar: el riesgo sistémico. Entendido el riesgo sistémico como el riesgo del mercado en general. ¿Qué significa esto? Cuando el mercado caiga y nosotros necesitemos más que nada tener diversificación, no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque todos los activos que operamos pertenecen a ese mismo mercado. Cuando Markowitz crea la teoría de la moderna de los portafolios, está pensando en el mercado americano. ¿Ok? Con lo cual entiende que uno puede diversificar en acciones dentro de ese mercado, pero cuando el mercado cae, no tenemos escapatoria. Ahora, si nosotros tenemos un approach un poco más amplio y no nos quedamos en un solo activo, no nos quedamos en un solo mercado, sino que vamos a explorar oportunidades en todos los mercados que tenemos disponibles, ahí vamos a poder encontrar una herramienta para diversificar, para tener un riesgo mucho más acotado.
En estos dos charts, que se ven un poco con dificultad, tenemos dos mercados distintos. Uno, S&P 500, índices, y otro, petróleo, energía. A eso es a lo que me refiero. Si nosotros podemos ir a buscar oportunidades en activos o en mercados, perdón, que no tienen normalmente una relación en el tiempo con los otros mercados, vamos a tener menos chances, salvo alguna coincidencia circunstancial, que las hay, que para eso están el resto de las medidas de protección, pero vamos a tener menos posibilidades de que eso arrastre nuestro capital y que tengamos pérdidas voluminosas. Si nosotros mezclamos cosechas con energías, si mezclamos índices con carnes, si mezclamos carnes con cosechas, normalmente lo que suceda, un crash en el S&P 500, no va a afectar mis posiciones en café. Si yo tengo una corrección severa en contra mío en una posición en café, probablemente eso no va a afectar mis posiciones en ganado vivo. Si yo tengo posiciones en ganado vivo, eso no va a afectar mis posiciones, si pasa algo, no va a afectar mis posiciones en S&P 500. Por lo cual, diversificar entre distintos mercados, mercados que no tengan una relación entre sí, es el principio, el puntapié inicial para diversificar y gestionar el riesgo. Stop loss. A mucha gente no les gusta el stop loss porque dicen que daña la performance de las estrategias y de los sistemas de trading. Yo no concibo el trading sin un stop loss, sin un punto a partir del cual yo entiendo que mi posición, la hipótesis que yo tenía detrás de la apertura de la posición no va a funcionar. Entonces, cuando inicio mi operación, antes de iniciarla tengo que saber dónde voy a estar fuera del mercado, dónde a pesar de que yo pueda creer que la posición se va a mover en cierta dirección, tengo que reconocer objetivamente que no va a funcionar. Ese stop obviamente puede estar establecido en una suma X de dinero, $100, $500, $1000, la suma que se adapte al trade en particular que ustedes tengan abierto, un nivel de precios, un nivel de volatilidad debajo del precio de entrada, pero tiene que haber siempre una posición, un lugar donde cuando el precio alcanza ese número, ustedes tienen que abandonar la posición y guardar el capital para el próximo trade. Si dejamos el capital en el trade, no respetamos nuestro stop loss y la posición sigue en nuestra contra, nos arriesgamos a tener pérdidas ilimitadas. Nosotros tenemos que ser miedosos en la gestión del trade. Necesitamos cuidar el capital porque necesitamos que sobreviva para aprovechar el próximo trade. En el mercado el tren siempre vuelve a pasar. Entonces siempre tenemos que tener capital para volver a operar, para seguir en el juego. No tenemos que quedar fuera del juego por no respetar nuestros límites de pérdida. Ahora, en la industria tradicional dirían que con diversificar a través de activos y tener un punto de quiebre, un punto en el cual yo salgo de mi posición, casi que estamos con la gestión del riesgo. Yo les voy a mencionar un hecho en particular, una fecha en particular. 19 de octubre de 1987. ¿Alguno sabe qué pasó el 19 de octubre de 1987? ¿Quién sabe? ¿Quién se arriesga? Black Monday. Ustedes, sus padres, sus abuelos, sus tíos, alguien abre una posición el viernes anterior, está tranquilo, se va el fin de semana al campo, a la playa, a lo que sea, pensando que esa posición va a avanzar a favor de ustedes.
está contento porque tiene muchas posibilidades en esa posición y puso todo su capital en esa posición. Llega el lunes por la mañana, consulta los precios del mercado y se da cuenta que el mercado abrió un menos 22% abajo. Menos 22% abajo. Y eso en el Dow Jones, en el índice. En los stocks, en las acciones en particular, mucho peor. Imagínense si ustedes hubieran estado operando eso mismo, pero con apalancamiento. Tienen que salir a vender el auto, la casa, el perro, el hígado, para ir y pagarle al broker lo que le van a terminar debiendo. Entonces, el stop loss es fundamental, pero no es lo único. Necesitamos una diversificación más amplia, una gestión del riesgo más amplia, y ahí es donde entran el resto de las medidas que les voy a ir mostrando. Posiciones largas, posiciones cortas y, un poco más sofisticado, posiciones neutrales. Market neutral. ¿Ok? Hay oportunidades en ambos lados, en el lado largo, en el lado corto, para ir long y para ir short. Tenemos que destinar esfuerzos para encontrar oportunidades en el lado corto también. ¿Por qué? Porque no solamente nos van a servir para generar oportunidades, para ganar más, sino que nos van a generar medidas para proteger nuestro capital. Y es tan así que uno incluso hasta puede diversificar con posiciones en sentidos contrarios en un mismo activo. Uno puede diversificar incluso en un mismo activo si sabe cómo ir largo y sabe cómo ir corto en una posición. Si puede identificar oportunidades para ir largo y si puede identificar oportunidades para ir corto. En este ejemplo son dos charts del S&P 500. Si ven el chart de la derecha, es una operación corta en el S&P 500. En esa operación corta que agarraría en teoría todo el COVID crash, la corrección severa que tuvo el mercado en el 2020, a fines de febrero y principios de marzo del 2020, en esa situación, supongamos que nuestro portafolio abre una posición corta. Ahí ya tienen una oportunidad que la mayoría de la industria no aprovecha. La mayoría de la industria se fija solamente en posiciones largas. En el gráfico de la izquierda hay posiciones largas en el S&P 500. Posiciones que se abren en el transcurso de la operación corta. Si la operación corta generó una ganancia de 100, el hecho de utilizar operaciones en sentido contrario en el mientras tanto, léase porque utilizan lógicas de trading distintas, estrategias distintas, el hecho de utilizar una estrategia en sentido contrario va a hacer que en vez de ganar 100, ganen 120. Y pasa lo mismo en el caso de las pérdidas. Si una posición predominante en mi portafolio termina en una pérdida, el hecho de poder operar en sentido contrario mientras la primera posición está abierta va a aminorar las pérdidas que yo voy a sufrir en el portafolio. Por lo cual, tenemos que dedicar esfuerzos para encontrar sistemas, estrategias, metodologías que nos permiten operar tanto en el lado largo como en el lado corto. Descorrelación. ¿Qué voy a mirar? ¿Qué necesito que esté descorrelacionado?
Si yo tengo una metodología de trading determinada, si tengo un sistema de trading, si tengo un plan de trading o lo que sea, un patrón que voy a explotar, tengo que tener presente, tengo que poder cuantificar cuánto gana las veces que gana, cuánto pierde las veces que pierde. Eso significa que tengo que poder lograr obtener los datos históricos de las ganancias y de las pérdidas de esa estrategia. Y esa estrategia, esas ganancias, esas pérdidas, esa serie de datos, voy a tener que compararla con el resto de mis estrategias. Si yo comparo esas ganancias y pérdidas con otra estrategia y veo que cuando una estrategia cae, la otra estrategia cae también, cuando una estrategia pierde, la otra estrategia pierde también, vamos a estar duplicando el riesgo sin saberlo. Pensamos que al explotar dos activos distintos, dos estrategias distintas, vamos a estar protegidos, pero la realidad va a ser que no vamos a estar protegidos. Vamos a estar duplicando el riesgo. Que cuando las dos posiciones van a nuestro favor, es hermoso. Ahora, cuando necesitamos justamente estar protegidos, nos encontramos con que el paraguas tiene agujeros, o sea, nos vamos a mojar. Entonces necesitamos poder comparar las pérdidas y ganancias históricas que eso que estoy explotando, eso que estoy operando, produjo en el pasado y compararlo con el resto de mis estrategias para poder determinar efectivamente que cuando pierden, pierden en momentos distintos, que no hay correlación, que las operaciones no se inician al mismo tiempo. Distribución equitativa del riesgo. Nosotros podemos tener activos distintos, mercados distintos, stop loss. ¿Cuál era el anterior? Descorrelación entre las estrategias. Ahora, si una sola posición de mi portafolio concentra todo el riesgo, todo el resto de las medidas no sirven para nada. Nosotros tenemos que buscar una manera, que las hay, muchas con mucha complejidad, yo voy a mencionar una sencilla, pero necesitamos encontrar una manera en donde el riesgo de cada posición sea más o menos igual, ¿ok? Que cada posición tenga más o menos el riesgo que la posición de al lado. Lo muestro con un ejemplo matemático sencillo. Primero, ¿qué vamos a entender por riesgo? ¿Qué es lo que tenemos que distribuir equitativamente en el portafolio? La suma nominal que implica, que da como resultado, restarle al precio de entrada de mi trade, de mi operación, el precio del stop loss. O sea, lo que yo pierdo entre el entry point, la entrada, el precio en que entro a un trade, el precio de apertura del trade, y el stop loss va a ser el riesgo de mi operación. Si dijimos que cuando uno abre una operación tiene que tener un stop loss, tenemos de entrada que saber cuál va a ser el riesgo de esa operación. Es fácil. Precio de entrada, precio de stop loss. Lo que me queda en el medio va a ser el riesgo que tiene el trade, ¿ok? Ahora, vamos a suponer que tenemos una cantidad X de dinero y compramos una acción de Microsoft. Hacemos ese chequeo y vemos que el riesgo es de $25. Compramos un contrato de petróleo o uso el ETF representativo y vemos que el riesgo es de $100. Compramos una acción de un banco y vemos que el riesgo es de $12.5. Si yo opero este portafolio, que nada tiene correlación con nada ahí, si yo opero este portafolio y lo pongo en el mercado y me sale mal la operación de petróleo,
esa sola operación arrastra todo mi portafolio. Entonces, esta manera de operar vendría a suponer una distribución incorrecta del riesgo dentro del portafolio. O sea, tendríamos otras posiciones más allá del petróleo para maquillar y suponer que tenemos un portafolio. Pero la realidad es que no lo tenemos, porque el riesgo va a estar concentrado en un solo activo. Entonces, una manera fácil de hacerlo es ajustar el riesgo mediante el ajuste del tamaño de las posiciones. Esto normalmente se hace con estrategias mucho más complejas que se llaman estrategia de money management. Pero si me pongo a hablar de eso, primero podemos estar un año y segundo tiene mucha complejidad. Entonces encontré que esta es una manera sencilla de transmitirles cómo hacerlo. Directamente, igualar el riesgo a través de la cantidad de shares, de contratos, que yo compro por cada una de mis posiciones. En vez de comprar una acción de Microsoft, compro 4, llevo el riesgo a 100. Compro un solo contrato de petróleo, llevo el riesgo a 100. Compro 8 acciones del banco, llevo el riesgo al 100. Las 3 posiciones tienen el mismo riesgo. Si una posición falla, eso no me arrastra todo el portafolio. Primer punto. Segundo punto. Las pérdidas se mueven de manera geométrica, no lineal. No se mueven así, sino que se mueven así, exponencialmente. Si yo pierdo 10%, voy a necesitar recuperar un 11%. Si pierdo 20%, voy a necesitar cerca de un 30 y algo. Si pierdo un 50%, tengo que hacerle un 100% a mi portafolio para recuperar las pérdidas. Teniendo presente esto, la manera más fácil de seguir en el mercado, sobrevivir y seguir teniendo dinero para mi próxima operación es limitar las pérdidas individuales de cada una de las posiciones a no más del 2% de mi portafolio. Con lo cual, la distancia entre el punto de entrada y el stop loss multiplicado por el número de contratos o acciones que ustedes compren no puede ser mayor a el 2% de mi portafolio. Si yo voy a tener por cada posición $100 de riesgo, esos $100 implican que como mínimo mi portafolio tiene que tener $5.000. ¿Ok? Si la pérdida en vez de 100 es de 1.000, el portafolio tiene que tener $50.000. Esa es la manera para contener la evolución geométrica de las pérdidas en un portafolio y que una pérdida no sea devastadora al punto de tener que después hacerlo un 50 o un 100% para recuperar una sola pérdida. ¿Ok? Último. Agnosticismo de mercado. ¿Qué significa agnosticismo de mercado? No me importa lo que el mercado esté haciendo. Yo tengo que limitar mi operatoria a la aparición de oportunidades. Si yo estoy permanentemente en el mercado, se supone que estoy expuesto a un escenario caótico. Yo no sé lo que el mercado va a hacer mañana, ni en un mes, ni en 2 años. Con lo cual, yo estoy todo el tiempo en el terreno de lo desconocido. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo tengo que buscar maneras, metodologías, estrategias que me permitan hacer como los pajaritos, comer e irme. Tengo que obtener mi ganancia y cuando estoy en el terreno de lo desconocido, abandonar la posición. Ese es el primer punto de ser agnóstico en los mercados. No operar cuando no hay oportunidades. Un trader muy famoso de los años 30, que muchos lo consideran uno de los mejores traders de la historia, Jesse Livermore, decía que there's a time to go long, there's a time to go short, and there's a time to go fishing. Hay un momento para ir largo, un momento para ir corto y un momento para ir a pescar. O sea, no hacer nada. Quedarnos afuera del mercado. Primer punto.
Segundo punto de ser agnóstico en el mercado. ¿Qué ven acá? Un mercado que cae. Si yo enfrento el mercado teniendo presente que estamos en un mercado que va cayendo, obviamente voy a estar limitando mi view, mi estrategia, a solamente ganar si el mercado cae. Operaciones que me permitan ir short. Pero la realidad es que en todos los mercados y en todos los regímenes de mercados, nosotros podemos encontrar oportunidades. Podemos encontrar oportunidades en mercados alcistas, incluso para ir cortos, en mercados bajistas, incluso para ir largos. Y este es un ejemplo, donde un mercado cae, y cae con fuerza. Sin embargo, los mercados no se mueven linealmente, se mueven en swings. Entonces, uno puede encontrar en ese mercado, en cualquier mercado, oportunidades para operar en la dirección de la tendencia y oportunidades para operar en contra de la tendencia. Muchos escucharán la frase de "Trend is your friend". Bueno, yo no creo en esa frase. Yo creo que hay que buscar oportunidades para cualquiera de los lados en cualquier tipo de entorno de mercado. Hay que ser agnósticos del mercado. Eso es otra medida que nos va a proteger y que va a sumar a nuestra gestión de riesgo. Ese es el drawdown del campeonato del año pasado. Y ese drawdown yo lo pude lograr aplicando estas herramientas. Espero que tomen ustedes estas herramientas, ojalá encuentren más y principalmente cuiden su capital. Muchas gracias.